Un hombre peligroso. Capítulo 29. Poniendo las cosas en su lugar. Esa noche Candy durmió en la cama de Terry, abrazando una almohada, aunque no podía suplirle ni con la mejor voluntad del mundo. Desvalida, con la mirada fija en la oscuridad, comprendió que nunca se había sentido tan sola en toda su vida, ni siquiera aquella espantosa mañana posterior a su boda. Con la creciente luz del sol, su ánimo mejoró levemente. Después de todo, Terry había prometido no estar ausente más de 1 o 2 noches. Con suerte, quizás, estuviese de vuelta antes de que ella tuviera que pasar otra noche sin dormir en su cama. Aferrándose a esa idea, se puso el vestido de muselina color lavanda que, como sabía, era uno de los que él prefería, y puso un cuidado adicional en su cabello, con la esperanza de que Terry pudiera llegar a casa esa misma tarde. Si en algún profundo lugar de su interior existía la convicción de que él jamás volvería, se negó a admitirla. Vaya melancolía, se reprendió y atribuyó el miedo interior que no lograba desterrar totalmente a una de las exigencias de estar locamente enamorada. Después de la merienda, Candy se sintió inquieta y decidió salir a dar un paseo por el sendero. Pensó que si Terry llegaba ese día, no sería hasta mucho más tarde. Los hombres del lobo andaban por allí, en alguna parte, ella sabía que estaban, pero se mantenían discretamente fuera del alcance de su mirada, y Candy se sentía muy sola en su paseo. El sol brillaba con todo su esplendor, los árboles estaban frondosos y flores primaverales retoñaban en colorida profusión en ambos lados del camino. Era un hermoso día y el ánimo de Candy mejoró en armonía con él. A la resplandeciente luz del sol, los miedos quedaban expuestos como las ideas ridículas que eran. Pronto volvería Terry y ambos seguirían viviendo como hasta entonces. Era absurdo provocarse una jaqueca por la preocupación. Al pasar frente al establo, saludó con un ademán al mozo de cuadra, que finalmente había llegado a ser su amigo. Un poco más adelante, cerca de la pradera donde Terry había recibido su primera lección de equitación, se detuvo para recoger un ramillete de narcisos para su tocador. Aspirando profundamente el aroma de los capullos amarillos, advirtió el ruido de las ruedas de un carruaje que se aproximaba. Terry estaba de vuelta más temprano aún de lo que ella había podido prever. Tenía que ser él, pues ¿quién más podía transitar por un camino privado como ese? Con una sonrisa, se apartó del costado del camino, viendo aparecer el carruaje. Se desplazaba a velocidad moderada, pero al acercarse a ella, la redujo. Apretando contra su pecho el ramillete, la joven esperó anhelante que apareciera la cabeza oscura de Terry Granchester. Solo cuando el vehículo llegó casi hasta ella, Candy se dio cuenta de que no era el mismo carruaje en el que había partido Terry, y el conductor, de pétreo rostro, era un desconocido. El vehículo se detuvo junto al sitio donde se encontraba ella, en la espesa alfombra de hierba, al costado de la senda. Se abrió la portezuela y un hombre bajó de un salto. Era de estatura mediana, fornido y de rasgos angulosos. Candy jamás le había visto en su vida. Lanzando una exclamación, la joven retrocedió con sorpresa y temor al ver que el sujeto se la acercaba audazmente. ¿Es ella, jefe?, preguntó este por encima del hombro, dirigiéndose a alguien que apareció repentinamente tras él
en la portezuela del carruaje. Al ver al segundo hombre, Candy sintió detenérsela el corazón. «Es ella, es mi esposa», replicó torvamente Neil Ligan. Tan aturdida estaba Candy que casi no protestó mientras la arrastraron al interior del vehículo frente a su marido. Para sorpresa de Terence Granchester, cuando llegó al encaje de seda, Albert estaba cenando con Susana en los aposentos de esta. «¡Terry!», exclamó Susana cuando entró en la habitación, abandonando su comida para envolverle en un abrazo. Terry la abrazó también y la devolvió el beso, más que entusiasta por parte de ella, pero tenía el corazón y la mente en otra parte. Albert también le saludó. Este parecía menos entusiasmado que Susana. Terry, con los sentidos agudizados del que se ha enamorado, sospechó que era porque su gran amigo albergaba sentimientos tiernos en esa dirección femenina y se estaba cansando de ver que el objeto de su adoración halagaba a su mejor amigo. Albert sonrió mientras le estrechaba la mano. Luego aceptó la invitación de Susana para que les acompañara a cenar. Terry se unió a ellos, contento de estar de vuelta en su antiguo ambiente, pero con la sensación de que algo estaba levemente fuera de lugar. Supuso que debía echar de menos a Candy y se sintió ridículo. Era un hombre adulto, no un muchacho imberbe. «Bueno, ¿y cómo está la condesita?», preguntó Susana con un levísimo tono de malicia cuando se sentó. «Candy está muy bien», respondió Terry, subrayando el nombre. Después, mientras ingería un bocado, miró a Albert. «¿Para qué querías verme?». Albert, con el ceño fruncido, observaba a Susana, pero al hablarle Terry, le miró. «Hace unos días tuve un golpe de suerte. Un sujeto que procuraba unirse a nosotros vino a verme con una noticia. Es Hunter quien está detrás del intento de ponerte bajo tierra». «Hunter, ¿estás seguro?», preguntó Terry, mirando a Albert con fijeza. Albert se encogió de hombros. «Todo concuerda. Según este sujeto, a Hunter no le gusta que hayas comprado su casa. Ha pertenecido a su familia durante generaciones y todo eso. ¿No te ofreció volverla a comprar hace cosa de 1 año y medio y tú te negaste? Pues parece ser que no le agradó eso. Así que, siendo un hidalgo, detesta ensuciarse las manos, ¿qué me dices? O tal vez un tanto cobarde, hizo circular la noticia de que estaba dispuesto a pagar por verte muerto. Josh River se enteró y se puso en contacto con él. Cerró el trato y pagó a Cara de Topo Henry para que te asesinara. Solo que Cara de Topo murió y tú no. Hasta que Josh River se encontró casualmente aquí en el encaje de seda esa noche, cuando tu dama salió corriendo al pasillo. Supongo que también debió de verme a mí y barruntó que tú estabas aquí. Entonces repitió el intento, esta vez con 2 matones, para mayor seguridad. Solo que tampoco ellos lograron matarte. Entonces puso un hombre a vigilar el encaje de seda y cuando partiste rumbo a Hampshire, ese hombre te siguió de cerca. De paso se ha dicho, heriste de gravedad a ese malnacido. Sin embargo, River le seguía para asegurarse de que se cometiera el encargo esta vez. No debió haber podido creer en su buena suerte cuando se tropezó contigo en aquella posada. Lo volvió a intentar. Esta vez lo hizo en persona, pero la condesa le perforó el hombro con una bala, de modo que huyó, pero no se dio por vencido. Cuando llegué hasta él, estaba haciendo planes para sobornar a uno de los criados de Greenwood. En fin, él ya no es una amenaza, pero mientras Hunter esté dispuesto a pagar por verte muerto, encontrará candidatos. Si no quieres andar esquivando balas el resto de tu vida, tendremos que dar cuenta de él. Maldita sea mi suerte, dijo pensativamente Terence Granchester. Yo miraba en otra dirección totalmente equivocada. Yo también,
Si ese sujeto no hubiera acudido a mí para hablar, jamás me habría dado cuenta. Hiciste un buen trabajo, Albert, y te lo agradezco. Terry agradeció a Albert, alzando un vaso de vino, y obtuvo a cambio una sonrisa irónica. Supongo que sabes dónde encontrar a Hunter. Lo sé, repuso torvamente Albert. Es miembro del Gentleman's Club y está ocupado allí esta noche. Sugiero que tengamos a alguien aguardando fuera cuando salga. No. De este quiero ocuparme yo mismo. Pensé que eso era lo que desearías. ¿Quieres que utilicemos las salas de juego de aquí hasta la medianoche? No será posible atrapar a Hunter hasta después de esa hora. ¿Vendrás tú? ¿Acaso te dejaríais sin mí? Eres un tanto arrebatado para mi gusto, Terry. Necesitas una cabeza tranquila a tus espaldas. Y ese eres tú, dijo Terry sonriendo. Ese soy yo, asintió tranquilamente Albert, reclinándose en su silla. La noche fue accidentada, y era una manera suave de decirlo. Terry obtuvo un placer feroz al ver la expresión de Hunter cuando él y Albert salieron de entre las sombras y arrastraron su engreída persona al carruaje de ellos, en lugar de al que le esperaba. Frente a los dos hombres más peligrosos de Londres, Hunter confesó todo y lloró como un crío, implorando misericordia. Albert era firme partidario de matarle y arrojar su cuerpo al Támesis. Terry, tal vez ablandado por la angustia del verdadero amor, consideró seriamente la sugerencia de Albert, pero al final se contentó con propinar a Hunter unos cuantos golpes blindados y darle el susto de su vida. Casi al amanecer, le arrojaron del vehículo en la peor parte de la ciudad para que se las arreglara como pudiera entre la carroña callejera y hallara el camino de vuelta a su casa lo mejor posible. Terry confiaba en que habían hecho todo lo necesario para eliminar la amenaza que suponía Hunter. Si me ocurre algo o intenta hacerme cualquier cosa, él sabe que será el primero a quien visitaremos, decía Terry a Albert con despreocupación mientras viajaban de regreso al encaje de seda, muy cómodos en los asientos tapizados. No creo que se olvide de esto pronto. Albert le miró sacudiendo la cabeza. Te estás ablandando, Terry. Jamás pensé que vería esto. Es por la condesa. Terry hizo una mueca juntando las cejas sobre la nariz, de modo tal que su aspecto era feroz a la luz incierta de la lámpara del carruaje. Pero Albert, que le conocía desde hacía más tiempo que cualquier otra persona, no se dejó impresionar. Finalmente, Terry sucumbió con una sonrisa reacia. Tal vez. Las mujeres son el mismo demonio, ¿verdad? Lo son. Después, Albert aguardó en silencio, sin duda pensando en aquella mujer que había causado su sentido acuerdo con el irónico pronunciamiento de Terry. Y este tuvo la repentina sensación de saber exactamente quién había causado esa expresión de insólita melancolía en el rostro de Albert. ¿Es Susana en quien estás pensando? Al escucharle, Albert levantó la cabeza. Su expresión era casi culpable. La cara se le puso roja como la grana. Finalmente asintió con un rápido movimiento de cabeza, avergonzado. Pues sí, esa mujer me tiene hecho un lío. ¿Te molesta? Con esa pregunta, Albert admitía la prioridad de Terry y calladamente ofrecía hacerse a un lado si a Granchester le enojaba. El lobo sacudió la cabeza. Tengo otras cosas de las cuales ocuparme. Susana es una buena chica, de las mejores, pero ella y yo nunca hubo amor entre nosotros, aunque la tengo cariño, por supuesto, y siempre se lo tendré. Pero puedes quedarte con ella y que te aproveche. Sí, ojalá ella sintiera lo mismo, repuso lánguidamente Albert. Únicamente está dispuesta para un rápido revolcón, pero yo, que soy un estúpido y lo sé, no quiero que se acueste con nadie más que yo. ¿Me imaginas diciéndoselo a Susana? Se reiría en mi cara y no se lo reprocharía.
ha hecho lo que le ha parecido desde que era casi una niña. Y si alguna vez a alguien le gustó tanto como para renunciar totalmente a los demás hombres, ese eras tú. Sin embargo, yo no puedo digerir la idea de que sea tan generosa con sus favores. A veces, cuando sé que está con un hombre, tengo que irme de la enagua de seda para no cometer un maldito asesinato. Bueno, ¿qué te parece? ¿Acaso no es para reírse? Terry hizo una mueca, compasivo. Diría que estás en un buen aprieto, amigo mío. A Susana le gustas. Creo que más aún de lo que ella sabe. Pero pedir la fidelidad es como pedirle a un ave que no vuele. Es una meretriz lujuriosa. Así es ella, y basta. No hables así de Susana, se enfureció Albert. Terry alzó una mano para tranquilizarle. Luego sonrió. Te hallas en un estado lamentable, ¿verdad? Sabes que la quiero como una hermana y no quise ser irrespetuoso. Sí, lo sé, suspiró Albert, apoyándose contra el canapé y sacudiendo la cabeza en un gesto de disgusto consigo mismo. Eso es lo que me tiene tan aturullado, que ya no sé si voy o vengo. Con un profundo suspiro, Albert sacó del bolsillo un estuche de cigarros. Se le ofreció primero a Terry, quien extrajo un grueso cigarro. Luego se sirvió el otro. Después de encenderlos con la lámpara del carruaje, ambos permanecieron un rato fumando en silencio. Segundos después, Terry se sacó el cigarro de la boca. Diablos, Albert, si yo estuviera en tu lugar, la mantendría tan ocupada que ella no tendría tiempo siquiera para pensar en otros hombres, mucho menos en hacer cualquier cosa con uno de ellos. Acuéstate con la moza mañana, tarde y noche hasta que implore clemencia. Reclama tus derechos y hazla saber que hablas muy en serio. Si ella protesta, no aceptes una negativa. Y solo levántala y llévatela a la cama. Cuando la tengas allí, dila que estás loco de deseo por ella. Eso les gusta a las hembras. Albert arqueó las cejas con una expresión de interés en la cara. Luego las alzó inquisitivamente de nuevo y empezó a sonreír con el cigarro en la boca. Vaya, esa es una buena idea, declaró, con tal de que ella no me mate de un tiro. Pero si reclamo mis derechos y a ella se le ocurre fijar esos grandes ojos suyos en otro hombre, aunque seas tú, amigo mío, mucho me costaría no romperle el maldito cuello, o a él o a ti. Vaya, nobles sentimientos, dijo Terry con aprobación. Sé exactamente cómo te sientes, pero tú nunca sabrás cómo se siente Susana hasta que lo pongas a prueba. Tal vez lo haga, repuso Albert ceñudo. Tal vez lo haga. Finalmente habían llegado a la enagua de seda. Terry pensaba emprender el regreso a Greenwood lo más temprano posible, después del desayuno, y ya era casi de madrugada, de modo que subió enseguida a su cuarto y se desvistió para acostarse. Albert se quedó abajo. Terry supuso que para hacer buscar a Susana y empezar a reclamar sus derechos. Sonriendo al pensar en los fuegos artificiales que sin duda sobrevendrían, apagó las luces y se metió entre las sábanas. Pero, pese a lo avanzado de la hora y a su agotamiento, no podía dormirse. Diablos, cómo echaba de menos a Candy. Fue así que, cuando la llave giró sigilosamente en la cerradura y se abrió la puerta, él aún estaba despierto. La oscuridad le impedía ver al intruso, pero al cerrarse la puerta detrás de quien fuera, Terry supo, con una certeza que no dependía de la vista, que ya no estaba solo. Alguien estaba con él en la habitación. Jesús, ¿acaso habían cometido un error culpando a Hunter? Pero esa rata asquerosa había confesado. No había ninguna posibilidad de equivocación. ¿Había otro nuevo asesino una vez eliminado el anterior? Terry estuvo a punto de lanzar un gemido. Se estaba cansando de luchar constantemente por su vida. Se puso tenso
preparándose para saltar cuando el intruso se aproximó a su lecho. Cuando ya estaba listo para lanzarse al cuello del desconocido, percibió un olor a perfume. Entonces, antes de haberse recobrado de la sorpresa, se vio envuelto en el voluptuoso aroma de la mujer que se echó sobre su cama y le rodeó el cuello con los brazos. Cuando los labios de la mujer buscaban los suyos, él la sujetó los brazos y la apartó. Santo cielo, Susana, has debido avisarme, gruñó, frustrando sus intentos de rozar los senos contra su pecho, con más destreza que tacto. Bueno, ya basta, quédate quieta. Jesús, ¿te das cuenta de que he podido estrangularte? Deja de refunfuñar, Terry, y bésame, anda. Oh, cuánto te he echado de menos, mi amor. Procuró acercarse a él, que en el intento por eludirla se inclinó hacia atrás, tanto que se golpeó ruidosamente la cabeza contra la pared. Espera un poco, pidió dando un respingo. ¿Es que no quieres besarme? Susana se enfurruñó sin dejar de perseguirle. Entonces, como él no se rió ni la atrajo hacia sí como esperaba, Susana se incorporó de la cama para plantarse frente a ésta con los brazos en jarras. «Claro que no quieres besarme, ¿o sí?» Vamos, Susana, la apaciguó él débilmente, frotándose la cabeza dolorida. No te alteres, no es que yo no quiera. ¿Y qué es entonces? Susana parecía estar ofendidísima. Su pregunta tuvo resonancias amenazadoras. Maldiciéndose por tonto, Terry buscó frenéticamente una respuesta que la tranquilizara. Comprendió que esa noche, precisamente, habría debido prever la visita de Susana. Y por lo común, él la habría recibido con los brazos abiertos, pero ahora estaba Candy. Y también estaba Albert. No lograba explicarse por qué había omitido anticipar esa situación tan embarazosa, pero así era. Y ahora tenía que salir de ella lo mejor posible. «Está muy claro que desearías verme muy lejos», agregó Susana en tono cortante, cuando él no la contestó nada. «Conociéndote, había debido sospechar que acostarte con una auténtica condesa te estropearía el gusto por la gente de la calle como yo. Dime, ¿es ella mejor de lo que parece en la cama? Por mi parte, la suponía aburrida, pero claro, ¿qué puede saber una meretriz de una dama? Vamos, Susana, tranquilízate». Conocedor como era del mal genio de Susana, Terry trató de apaciguarla enseguida. Lo que menos quería era que ella se enfureciera y se pusiera a gritar, con lo cual, inevitablemente, Albert arremetería al rescate. Déjame encender la vela y hablemos un poco. ¡Ja! ¡Hablar!, farfulló ella, mientras él golpeaba pedernal con acero y encendía la vela que tenía junto a la cama. Cuando la suave luz se esparció por el cuarto, él la miró. Susana tenía el cabello suelto y bien cepillado, de modo tal que brillaba a la luz de la vela, como si se lo hubiese rociado con el polvo de 1.000.000 de diamantes. Su hermosa piel resplandecía blanca a través del diáfano camisón plateado que traía puesto. Su rostro era tan bello como siempre lo había sido. No obstante, lo único que Susana provocaba en él era una fuerte turbación al pensar en tener que lastimarla. Lo que sentía por Candy debía ser amor, si le dejaba frío ante los deslumbradores encantos de Susana. Siéntate, Susana, por favor, dijo Terry, palmeando un lado de la cama con aire de invitación. ¿Para qué? ¿Para que podamos hablar?, preguntó ella con los dientes apretados, los brazos cruzados bajo los senos, casi desnudos, de modo que las exquisitas esferas amenazaban saltarse cada vez que ella, indignada, sacudía la cabeza. Sus ojos lanzaban chispas de advertencia cuando recorrieron el cuerpo de Terry y luego volvieron a su rostro. «Creo que eso me dice todo lo que necesito saber. Habitualmente eres un canalla apasionado. ¿Acaso la sangre azul de la condesita compensa su falta de senos o de exuberante atractivo femenino? Parece un poco insignificante para tus preferencias,
Pero claro, es condesa, ¿verdad? Deja de escupirme como una gata enfurecida. Siéntate aquí y escucha. Ya impaciente, Terry se estiró, la agarró por una mano y dio un tirón. ¡Suéltame! Pese a su evidente feminidad, Susana era una mujer fuerte y fácilmente logró zafarse de él. Maldita sea Susana. Resuelto a aclarar las cosas entre ambos cuando aún era posible hacerlo, Terry saltó desnudo de la cama. Luego la envolvió con sus brazos para inmovilizarla.